Bienvenidos a Business, Radio, Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Hoy martes, con ese de solvencia, de sensatez, de serenidad, de sosegado, de sincero y, como no, con ese de seguros, porque estás en Con ese de Salcedo. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. Muy bien, buenas tardes a todos los que nos escucháis. Magnífica, como siempre, la entradilla, la presentación de Roberto, que hoy no va a poder acompañarnos durante todo el programa. Ha tenido que salir para una urgencia que tenía que resolver. Pues aquí estamos nosotros para hablar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues sabéis que siempre arrancamos con un brevísimo editorial mío, medio minuto. Hoy va a ser muy fácil, ¿no? Tenemos 2 o 3 temas que tocar, las elecciones gallegas, el Tribunal Supremo, que ha tumbado el decreto del gobierno, sacar la Guardia Civil de Navarra, pero como eso es política y este es un programa que está dedicado al mundo de la empresa, a los empresarios, los negocios, la actividad económica, pues ya está, ya hemos dicho que esa es, digamos, el tema más relevante del día y nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar hoy de un tema que es muy, muy importante porque, como hablamos de economía, empresa, empresarios, es una actividad que genera no solo muchísimo crecimiento económico, sino que sobre todo lo que está relacionado con el mundo inmobiliario y el mundo de la construcción, pues es un motor, un generador de empleo, ¿no? Entonces, pues de esto vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la rehabilitación de edificios, básicamente, y ligado con la rehabilitación de edificios, los fondos que se pueden conseguir, fondos europeos, fondos nacionales, para acometer esta labor de rehabilitación, que ya veréis que tan necesaria resulta en nuestro parque de inmuebles, viviendas y no viviendas. Nos lo van a contar muy bien, que se lo saben perfectamente nuestros 2 invitados, ¿no? Los primeros, el primer bloque vamos a tenerlo, aunque se van a quedar hasta el final con nosotros y intervendrán también. En el primer bloque tenemos con nosotros a 2 personas del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Por un lado tenemos a Susana Pérez Castaños, es arquitecta técnica y es precisamente la coordinadora de la Oficina de Rehabilitación del Colegio, como he dicho, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ya veréis cuánto sabe y cuánto nos va a explicar de qué es lo que hace esta Oficina de Rehabilitación. Buenas tardes, Susana, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y, a su lado se ha traído ayuda, tengo que decir, y se ha traído a otro miembro del Colegio de Aparejadores, en este caso, en vez de arquitecto técnico, es abogado, porque es el director de la asesoría jurídica del Colegio también de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, ¿no? Y a su vez es profesor del Máster de Project Management que imparte la Fundación Escuela de Edificación. Hay que decir que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, como el resto de colegios de aparejadores y arquitectos técnicos de España, tienen distintas actividades y una muy importante es la actividad formativa, ¿no? Sí. No solamente se trata de dar servicio y, digamos, ayuda a sus colegiados, a los aparejadores que van allí a avisar proyectos, asesorarles, etcétera, sino también a impartirles formación. Y Jorge está en eso. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Julián, muchas gracias por tenernos en el programa hoy. Y sí, efectivamente la formación pues es básica para nuestra profesión, porque una vez que sales de la universidad, la tecnología y el sector sigue evolucionando y tienes que estar al día de las novedades. Muy bien, pues fenomenal. Bueno, y se acaba de incorporar con nosotros, que tenía una cosa ahí urgente y ha podido zafarse de ella, pues otro gran amigo de esta casa, ¿no? Y un magnífico comunicador, José Ramón Riera. No sé si debo decirlo, pero ha estado malito el fin de semana, has estado con trancazo, ¿no? ¿Te has recuperado ya? Sí, bueno, ya estoy recuperado para después de lo que he pasado, pues bueno, ya me encuentro perfectamente, pero bueno,
Además, ya sabes, si no, se hace lo que sea por estar aquí contigo hoy, vamos, faltaría más. Está perfecto porque habéis oído el bozarrón que tiene, ¿no? Ha venido con fuerza. Bueno, pero es que me lo he estado conservando, ¿eh? Bueno, pues José Ramón, que realmente no vamos a hacer dos bloques diferenciados, aunque sí que es verdad que vamos a dejar una parte primera al tema de la rehabilitación, etcétera, ligada con los fondos, y José Ramón, además de un montón de cosas, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, preside una empresa que se llama De Madrid Europa, que se dedica sobre todo a la gestión de fondos procedentes básicamente de Europa, pero también españoles, es cofundador de Watch Media y Watch Cine, profesor, escritor de libros, colaborador habitual de medios de comunicación, etcétera. Pues a ti no hay que decirte bienvenido, José Ramón, ¿eh? Bueno, y para mí es venir a un programa tuyo, para mí es no solamente es una maravilla, sino un orgullo, un placer, y me encanta estar con uno de los mejores economistas que tiene este país, ir aquí a tus órdenes y preparado para contestar todo lo que pueda y que sepa. Pues vamos a por ello, ¿eh? Vamos a ver. Susana, si te parece empiezo contigo, ¿no? A ver, ¿es verdad que el parque de edificios españoles, básicamente viviendas, pero también de otras características, de otros usos, está envejecido? Sí, totalmente. Ahora mismo todas las construcciones pues tienen una antigüedad superior a 80 años y no cumplen código técnico, no cumplen la normativa actual y por lo tanto, hablando de eficiencia energética, que es el punto de partida y el tema que tenemos encima con las subvenciones, pues no cumple prácticamente ningún edificio. Por lo eso es necesario la rehabilitación de los inmuebles. Aunque te parezca algo muy simple, lo que voy a decir, Susana, siempre digo, nuestros oyentes no todos saben de qué estamos hablando. Y tú has dicho algo muy importante, has dicho, no todos cumplen el Código Técnico de la Edificación. ¿Qué es el Código Técnico de la Edificación? El Código Técnico de la Edificación, para que nos enteremos, o sea, de forma, pues, un poco, digámoslo, hablando claramente. Sí, de forma muy genérica. Sí, los que nos escuchan no son todos ni economistas ni arquitectos técnicos. Sí, simplemente es la normativa de construcción que hay que cumplir para que todas las edificaciones lleguen a buen puerto, digámoslo así. Lo cual es muy simple, ¿verdad? Si un edificio de vivienda... No, muy simple, quiero entender. Si un edificio, sea de viviendas o de otro tipo, no se ajusta a ese Código Técnico de la Edificación, que es de obligado cumplimiento, pues ¿qué es lo que pasa? Que no va a tener licencia, ¿verdad? No puede Efectivamente. Muy bien. Pues ya nos lo ha dicho, ¿eh? Los edificios tienen que cumplir un código, unos requisitos, y para eso está aquí Jorge, que es abogado, para decirnos, oye, ¿y estos requisitos son muy exigentes? Bueno, el Código Técnico, que es de 2006-2007, aporta una novedad que es que hemos pasado de una normativa que era prescriptiva, que te decía cómo tenías que hacer las edificaciones y los elementos constructivos de cualquier casa, a una normativa que lo que busca es alcanzar unos objetivos determinados a los que puedes llegar, digamos, por soluciones innovadoras. No tienes que seguir exactamente el camino que te marca la norma, ¿no? Como era antes. Ahora mismo el código técnico es verdad que es bastante complejo en algunos de sus documentos básicos, regula las condiciones que tienen que tener las edificaciones, no solo las viviendas, para que cumplan pues habitabilidad, eficiencia energética, seguridad estructural, etcétera, una serie de características que sin eso pues efectivamente no se puede construir. Y sí es verdad que ha añadido cierta complejidad a todas las edificaciones y es mucho más complejo con las edificaciones que son anteriores, porque obviamente rehabilitar requiere, en fin, de un poco más de no sé si paciencia o complejidad, pero es verdad que hacer una obra nueva pues es más fácil de diseñar y de implantar. Cuando tienes un edificio y si encima está en un entorno protegido o histórico, pues adaptarlo a determinados requisitos de eficiencia o de habitabilidad es muy complejo. Pues Jorge ha puesto el dedo en la llaga, ¿verdad, Susana? Y te quería preguntar, claro, si yo, que vivo también en este mundo de la edificación, etcétera, aunque sea economista, yo escucho a los promotores y escucho a los que no son promotores, a las administraciones públicas, muchas veces quejarse de que los promotores prefieren hacer obra nueva que rehabilitación. ¿Por qué?
Pues muy fácil, porque en una rehabilitación tienes que poner de acuerdo a un montón de propietarios, a las comunidades de propietarios, y es muy difícil sacar esas obras adelante. Sin embargo, una obra nueva es un promotor que hace su obra y la vende. Entonces, la rehabilitación es compleja porque son edificios ya hechos en los que las comunidades de propietarios se tienen que poner de acuerdo para poder ejecutarlas. Entonces, partiendo de ese punto, que no es una obra en tu vivienda, sino es una obra en edificios, es compleja el llevarlas a cabo. Y además dicen, ¿verdad, Jorge? Los que se dedican a esto, dicen que conseguir una licencia de rehabilitación con frecuencia, ya no solamente en un edificio histórico protegido, suele tardar más que una licencia de obra nueva, ¿no? Es más compleja, ¿o no? Bueno, sí y no. A ver, la obra nueva en Madrid por lo menos va por un procedimiento de licencia, ¿no? Dentro de los distintos procedimientos que hay, o declaración responsable o licencia. La rehabilitación no necesariamente tiene que ir por un procedimiento de licencia. Depende el grado de afección que tenga al elemento construido previo, no al edificio, y depende la protección o no que tenga, pues puede ir por declaración responsable, que yo creo que más o menos como la gente sabe es aquella autorización que se consigue presentando la documentación completa y declarando pues que eso está bien. Luego todo esto lo va a revisar alguien, pero tú ya puedes empezar, ¿no? Esto, por un lado, es un avance porque agiliza, pero por otro lado es un problema porque hay una cierta inseguridad. Es decir, tú arrancas las obras y quizás no todo estaba bien y dentro de 2 o 3 meses o cuando proceda la revisión de toda la documentación te digan que te dejan sin efecto la declaración, ¿no? Entonces, esta también puede ser una barrera para algunas comunidades de propietarios que quieren ir sobre seguro y que a veces el promotor de la obra, que suele ser una constructora externa, pues les presenta un paquete con la obra, con la financiación y con la licencia, y no acaban de tener muy claro, primero, si van a obtener licencia y segundo, si van a obtener subvención. Y entonces, esto complica un poco el resultado final. Fíjate, Susana, decía Jorge, como todo el mundo sabe, se puede hacer, es un procedimiento reglado, con licencia, aunque algunas se pueden hacer por declaración responsable. Bueno, pero no hace tanto que en Madrid se aprobó que se podían hacer estas cosas bajo declaración responsable, ¿verdad? Antes era licencia o licencia. Licencia o licencia. Ahora mismo se ha agilizado el tema de la declaración responsable. Llevamos ya 1 año, Jorge, 1 año, 2 años. No, desde 2020, desde octubre de 2020 se cambió la ley del suelo, que lo que pasa es que, bueno, en fin, con la pandemia y la pospandemia, los plazos se nos han mezclado en la cabeza. Año y medio, 2 años que la declaración responsable se ha impuesto, vamos, ¿no? O sea, como mecanismo, ¿verdad? Sí. Porque abrevia tiempos, es más rápida y, como ha dicho Jorge, al final el que va a acometer la obra, ya sea de rehabilitación o del tipo que sea, declara bajo su absoluta responsabilidad, su declaración responsable, que lo que va a hacer cumple la normativa vigente, ¿no? Sí, no se la va a saltar. Así es. La declaración responsable, la novedad es respecto del residencial, ¿vale? Porque hasta 2020 existía para otros usos, pues oficinas. La licencia de actividades, esas, ¿no? Sí, por ejemplo, en Madrid-Río, el centro comercial que ya tiene unos años, pues se hizo con una declaración responsable, pese a que era una obra pues muy importante, pero se podía porque desde 2012, creo recordar, con un decreto de liberalización de medidas de fomento del comercio y tal, se permitió. Pero la novedad ha sido las viviendas, que han venido hace poco y que yo creo que a muchos ciudadanos pues les ha venido a ver Dios, ¿no? Con esto. Bueno, sí, porque abrevia. Y ha dicho algo, hemos dicho ya algo importante, no sé quién ha sido, si Jorge o Susana, el que ha hablado ya ha puesto el dedo en la llaga. Subvenciones, que es la palabra mágica, ¿no? Porque claro, efectivamente, hacer una obra nueva o rehabilitación tiene un costo, no es gratis. Ha dicho también Susana antes que las comunidades de propietarios tienen que ponerse de acuerdo porque tienen que hacer frente al costo de la obra. Ahora hay otras modalidades que nos vais a hablar, ¿no? Se han impuesto con el agente rehabilitador y todo ese tipo de cosas que nos las tenéis que contar, porque no todo el mundo lo sabe, y se han puesto en marcha precisamente para agilizar este procedimiento, porque fijaros, si no recuerdo mal, el antiguo ministerio, el MITMA, antiguo ministerio Transportes, Medio Ambiente, etcétera, que era el responsable de todos estos temas de construcción, vivienda, etcétera, ahora es el MIBAU, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dijo hace 3 o 4 años, ¿no?, que el objetivo era, ya lo sabemos además que en los planes de vivienda, los planes estatales de vivienda,
el objetivo clave estaba centrado en la rehabilitación y dijo, tenemos que rehabilitar, nos planteamos como objetivo rehabilitar 300.000 viviendas año. Sí, señor. Claro, muchos dijimos, muchas me parecen, ¿verdad? Porque, para que no tal, los datos que yo tengo es que se están rehabilitando aproximadamente una tercera parte. 30.000 no llegan. Parece que 27.000, ¿no? Alcanzar 300.000 va a ser difícil, ¿verdad? Bueno, va a estar complicado. Con esos datos que estás tú manejando va a estar complicado, pero ahora mismo estamos trabajando en ello. O sea, las subvenciones, que es el punto y el foco el que se ha puesto el ciudadano a la hora de rehabilitar, digamos que es la llamada de atención para todos los ciudadanos, pues están ahí y hay que aprovecharlas. Entonces es complicado llegar a las 300.000 viviendas, pero esperamos llegar. Qué bueno, qué bien. Y ha dicho subvenciones, ¿esa es la palabra mágica, José Ramón? Vamos a ver, ahí hay un tema muy, muy importante en todo lo que estáis contando. En la Agenda 2030 y sobre todo en el Pacto Verde, es decir, existe un compromiso por parte de la Unión Europea de que tienen que rehabilitarse el 3% de todos los edificios públicos desde el año 2020 hasta el 2030, sí o sí. Eso significa 10 años, 30% de rehabilitación de edificios públicos, más toda vivienda, por supuesto, nueva, tiene que ser cumplir con el Pacto Verde y con toda la parte de eficiencia energética, pero además tiene que ponerse en marcha planes que permitan, es decir, mejorar la eficiencia energética del 1% del parque vivo instalado, es decir, lo cual es una auténtica barbaridad. Ahora bien, siendo todo esto una barbaridad, es decir, lo que la Unión Europea ha dicho es, oiga, para esto son parte de los fondos Next Generation y por lo tanto esos fondos Next Generation deberían de ir una parte muy significativa dedicada para subvencionar este tipo de cosas. El gran problema de los fondos Next Generation es que lo estamos viendo todos los días. A España han llegado 37.000 millones que no sabemos dónde están prácticamente. Tenían que haber llegado 10.000 millones en el año 2023 y tenían que llegar otros 10.000 millones hasta 57.000 millones en el 2024 acumulados y que los tienen parados, de los cuales 20.000 millones que no llegan y ya veremos si llegarán en algún momento, porque además el Parlamento Europeo ha exigido al Tribunal de Cuentas que tome orden y razón de todo lo que está sucediendo, pero no mirando país a país, sino exigiéndole a la Comisión Europea que diga en qué se ha gastado el dinero. O sea, y que la Comisión Europea le pida la responsabilidad a cada uno de los países. Hay pánico en estos momentos en la Comisión Europea porque hay varios países, entre ellos el nuestro, que no son capaces de decir exactamente en qué se ha gastado, y es más, hay un temor profundo que se hayan dedicado a pagar gastos corrientes y no se hayan dedicado a la inversión como es en este caso. Con lo cual, yo lo que os digo es, en la Unión Europea sí hay fondos, pero pidiéndolos a Bruselas para proyectos de economía energética. Sí los hay y los va a seguir habiendo hasta el 2027 porque hay previsto un montón de cientos de millones de euros. Lo que pasa es que en teoría es más complicado poder acceder a ese tipo de fondos que poder acceder a unos fondos Next Generation. Ahora bien, los fondos Next Generation, si no se mueven y no llegan y no se sacan a concurso público, que deberían de sacarse directamente a través de las comunidades, pues tenemos un problema. O sea, habrá que buscarse la vida de alguna manera, porque aparte el gobierno tiene un problema muy serio, es decir, no se ha rehabilitado ni por casualidad el 3% anual de los edificios públicos, como se va a haber hecho con el 1% en general de los privados. Como tú has dicho, yo no tenía esas cifras, pero desde luego lo que hay es un retraso clarísimo en todos los planes del Pacto Verde. Y en este tema era muy serio, porque una de las maneras más claras de reducir el tema energético, los costes energéticos, era precisamente, que todo lo que salga sea eficiente y además que todo lo que tenemos vaya mejorando su eficiencia energética. Habrá que pedirle exigencias a este gobierno
gobierno de por qué no está cumpliendo con su propio Pacto Verde. Es decir, oiga, que es que el Pacto Verde se lo ha inventado la Comisión Europea y lo han aprobado los 27 miembros del Consejo Europeo, y además con una banderita de verde, 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 que te quiero verde. Y aquí no está llegando un euro a donde tiene que llegar, que ese es el problema. Bueno, perdonad la broma, no, solo voy a perder un segundo, pero muchos deben pensar que el Pacto Verde es que hay que pintar la casa de verde. No es eso, ¿no? No. El Pacto Verde, bueno, realmente se llama el Green Deal Pact, es decir, que es el nombre que le dio la Comisión Europea a todo lo que afecta, es decir, a el tema agrícola, es decir, y todo lo que afecta al tema energético. Entonces, la idea es llegar, fundamentalmente el objetivo de ese proyecto es conseguir haber reducido el 55% de las emisiones de CO2 en el 2030 comparado con 1990 y convertir a la Unión Europea en una región neutra en emisión de CO2. También hay un proyecto de plantar 3.000 millones de árboles y se han plantado 12,8 millones. O sea, vamos bien, vamos muy bien en esta idea. Eso sí, a los agricultores, si les preguntamos cómo lo llevan, nos van a contar que bastante peor. Y sobre todo yo creo, ¿verdad, Susana y Jorge, que lo que es una pena es que habiendo fondos, porque nos habla José Ramón de esos fondos Next Generation en la Unión Europea, sabemos que de esos fondos se han traducido, el gobierno español los tradujo en un PERTE, en un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Para el que no lo sepa, yo sí lo recuerdo, 3.420 millones de euros dedicados a la rehabilitación, pero sobre todo la pena es que ese dinero se pierda, ¿no, Susana? ¿Lo vamos a dejar perder? ¿Qué va a hacer lo que tiene la rehabilitación del colegio? Esperamos que no se pierdan. A ver, desde el 8 de junio que la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Aparejadores abrió sus puertas... Del 22. Del 2022, sí. O sea, que ya llevamos un año y 8 meses, un año y 8 meses en activo, pues la labor que ha hecho la oficina ha sido muy importante a la hora de divulgar estos fondos, porque nosotros firmamos un convenio con la Comunidad de Madrid en la que tenemos pues una doble labor. Por un lado, divulgativa, en la que damos a conocer los fondos, damos a conocer la convocatoria, las necesidades y los requisitos que hay que cumplir para ser beneficiarios de una subvención. Y por otro lado, somos ventanilla única para la presentación de esas subvenciones. Entonces, te puedo decir que fruto de nuestra labor, pues hemos recibido más de 12.000 consultas, que hemos ayudado al ciudadano al conocimiento de estos fondos y de estas ayudas, y que hemos tramitado más de 1.500 expedientes. Entonces, que afectan a 8.000 viviendas. Que afectan a 8.000 viviendas. ¿Y cuánto dinero habéis conseguido movilizar a través de la Comunidad de Madrid para todo esto? ¿Ha llegado ya el dinero físicamente a esos 1.500 proyectos? Concesiones hay. Órdenes de concesiones hay muchas. Nosotros ahora mismo, en cuanto del año 2022, te estoy hablando porque el año 2023 todavía está en activo, nosotros del P4, que es el programa de viviendas, tenemos concedidas el 95% de las subvenciones. No se han concedido el 5% restante. ¿Por qué? Porque el cliente o el ciudadano ha desistido o no ha contestado los requeridos. En cuanto al programa 3, que es el de edificios, que es el que realmente interesa a la hora de hacer una eficiencia energética real, pues está costando un poquito más. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de documentación que se precisa y la exigencia de la misma es mucha. Pero claro, ¿por qué es mucha? Primero, viene marcada por el Real Decreto. Segundo, las comunidades han traspuesto esa orden en cada una de las comunidades. Y luego a nadie queremos que por una mala revisión y por una mala, gestión y tramitación de esos expedientes, la Comunidad Europea nos tire de las orejas y nos diga: no, señores, lo han hecho muy mal y no se pueden repartir estos fondos porque un problema de revisión. Entonces estamos siendo todos muy exigentes, desde la Comunidad de Madrid hasta las oficinas. Oye, y el hecho de que tengáis una ventanilla única, ha dicho Susana, esto es importante, ¿no? Pues la ventanilla única es aquello de que en lugar de ir paseándonos por 8 sitios de la administración con 4 papeles, pongo el sello, vayas usted a esa ventanilla, en una sola todo resuelto, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente. Bueno, tanto nosotros como el Colegio de Arquitectos somos también ventanilla única con la Comunidad de Madrid.
Esto al ciudadano la verdad es que le ayuda mucho porque nosotros le asesoramos, nosotros le revisamos la documentación, nosotros le explicamos lo que falta, lo que no falta, cómo debe hacerlo, si tiene dudas técnicas, etcétera. Nosotros le proporcionamos expertos si no tiene ningún experto y luego nosotros le subimos toda la documentación a la página de la Comunidad de Madrid donde, digamos, se van a tramitar, ¿no? Este último paso lo podría hacer el ciudadano directamente, pero es un proceso, como dice Susana, que es complejo, es en parte tedioso, lleva mucha documentación y bueno, yo sí quería aquí romper una lanza en favor de la Comunidad de Madrid, de sus técnicos, que la verdad han hecho una labor tremenda y en particular la Dirección General de la Vivienda con María José Picho y todo su equipo. Sé que se han dejado, absolutamente todas las fuerzas en lograr que las ayudas se den y que se cumplan los objetivos, pero es verdad que hay varias barreras, ¿no? Una es, como José Ramón sabrá mejor que nosotros todavía, lo farragoso que es gestionar una subvención europea. Y que conste que estas de rehabilitación, desde mi punto de vista, son las más sencillas que he visto yo, porque a pesar de que parezcan imposibles de cumplir para un ciudadano de a pie, con la ayuda de la oficina y de técnicos, pues puedes acabar ordenándolo. Pero las tecnológicas, eso es un infierno. O sea que... Pues has apuntado bien, has fijado bien el tiro, Jorge, porque José Ramón, además de lo que nos ha contado, se dedica, tiene una empresa, es el presidente de esa empresa que he dicho antes, de Madrid Europa, que igual nadie lo identifica con nada, pero son especialistas justamente en la gestión y tramitación para la obtención de fondos europeos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es decir, tramitar un fondo europeo no es trivial, no es sencillo, no es fácil. Primero porque hay que presentarlo todo en inglés y hay que presentar una serie de documentación básica. La documentación básica que hay que presentar es exactamente la misma que para un proyecto de 100.000 euros en Madrid, en Cataluña o en el País Vasco. Exactamente la misma documentación para un proyecto de 2 millones de euros que para un proyecto de 100.000 euros. La burocracia es uno de los graves problemas que tiene todo en estos momentos el conjunto de los fondos, tanto los Next Generation. Tú has hablado de un tema que es decir, que hay que cumplir las normativas. Es que cumplir las normativas se han hecho y se han preparado para que se cumplan una serie de pasos que dicta la abogacía del Estado y que para solventarlo solo había una manera de haberlo evitado, que era, en el caso de los fondos Next Generation, habiendo creado una agencia nacional independiente para gestionar esos fondos y las reglas, marcarlas de cómo se tramitan esos fondos y cómo se adjudican esos fondos, esa agencia nacional, que es lo que hizo exactamente el gobierno italiano. El gobierno italiano ya ha recibido casi 60.000 millones y es el líder en la gestión, porque lo que creó fue una agencia independiente, nombró como presidente de esa agencia, que era en aquellos momentos, estaba saliendo consejero delegado de Vodafone a nivel internacional, se lo trajo el gobierno italiano, era un italiano, y montó toda la agencia con un equipo independiente sin reportar para nada, solo el presidente al primer ministro de la República. Y además el primer ministro firmó un acuerdo con la Comisión Europea para que facilitase directamente la información a Bruselas. Él fijó las reglas del juego con controles, auditorías, supervisiones y demás, pero el mecanismo funciona a la perfección. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes establecido un procedimiento como el que tiene la Administración, dictado por los abogados del Estado y con todos los procedimientos, o los cumples o estás muerto. Pero cumplirlos significa una burocracia de papeles y papeles y papeles y papeles. Y no solo para la Administración Central, para la Comunidad de Madrid, para todas las comunidades, que además, con toda la razón, en estos momentos, y que valga la frase, se la tienen que coger con mucho cuidadito, porque el riesgo está precisamente ahí. Moncloa, cuando se pactó esto, dijo que no, que lo gestionaba Moncloa, que no se preocupase, que Moncloa era capaz de gestionar esto. Y el problema es que no se está pudiendo gestionar correctamente porque la abogacía del Estado dice, oiga, ¿cuál es el procedimiento para adjudicar? El procedimiento es este, con todas estas reglas, con todas estas normativas, y si usted no las cumple, le voy a meter un paquete. Y si no las cumples y te mete un paquete, tienes que devolver el dinero, con lo cual todo el mundo cumple la normativa. Es decir, vamos muy por detrás de lo que se podría ir en la adjudicación de estos fondos. ¿Qué sucede en la Unión Europea? La Unión Europea
ha cometido con los fondos europeos exactamente el mismo error que ha cometido en estos momentos. España lo quiere centralizar y gestionar cuando podría tener equipos independientes para acelerar y gestionar. Resulta que para presentar una oferta tarda 6 meses, es decir, para que te la adjudiquen 4 meses y luego para que te den el dinero otros 2 meses. O sea, tardamos un año desde que presentamos un proyecto hasta que el usuario adjudicado recibe la primera parte del dinero. Un año, 12 meses, claro. Bueno, si ya sabes que esas son las reglas del juego, lo bueno que tiene Europa es que el año es exactamente un año. No son ni 18 meses ni 24 meses, son 12 meses. Aquí a veces nos topamos con que desde que se adjudica un proyecto se adjudica hasta que se da la liberación de los fondos para iniciar el trabajo, puede pasar hasta 6 meses. ¿Y por qué? Pues porque nadie sabe exactamente cuándo te van a dar el dinero. Y eso es muy serio y eso es lo que sí se tiene que corregir, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de las comunidades, a efectos de que una vez que se te dice, has adjudicado, adelante, 48, 72, bueno, venga, un mes, compro pulpo. Venga, vamos a hacerlo en un mes, pero 6 meses para que te llegue el dinero. Hay que hacérselo. Por eso pensar, el papel de la descentralización es muy importante, ¿verdad, Susana? Porque hemos dicho, el Estado quiere acapararlo todo, Moncloa, pero a su vez son las comunidades autónomas las que realmente son las competentes en el ámbito de sus atribuciones. Y ya hemos visto que la comunidad autónoma, al menos la de Madrid, parece que lo ha hecho muy bien. Y es que dice, como yo puede que no sea capaz de gestionarlo todo con la agilidad necesaria, voy a apoyarme en otros que me pueden ayudar, ¿no? Uh-huh. Habéis citado la oficina que también tiene el Colegio de Arquitectos y en la vuestra, ¿no? ¿Diríais vosotros que vuestro papel resulta fundamental para agilizar toda esta tramitación? Sí, y sobre todo para informar. O sea, la labor divulgativa que hemos hecho ha sido muchísimo más importante que la labor de revisión. ¿Por qué? Porque hemos dado a conocer la orden, pero no solamente al ciudadano, sino a los técnicos. Hemos hecho cursos, jornadas, formación en la que el técnico, desde el día 8 que abrimos la oficina, vuelvo a repetir, hasta ahora, los expedientes no tienen absolutamente nada que ver. Han mejorado. Sí, decir, muchísimo. ¿No? Nosotros cogemos ahora un expediente y que no sea de los primeros que se han presentado, cogemos un expediente y requerimientos tiene evidentemente, pero no son todos los requerimientos que tenían en un principio. Entonces la oficina ha ayudado muchísimo en cuanto a la labor divulgativa y en cuanto a la labor de revisión. Lo que estamos haciendo es apoyar a los técnicos de la comunidad. Entonces, revisamos expedientes, tanto no sé si la ciudadanía ya está familiarizado con los 3 programas que existen en los fondos europeos para la... Seguramente no todo el mundo está familiarizado. Para la eficiencia energética son 3 programas, que es el programa 3, que es de ayuda a edificios, el programa 4, que es de ayuda a viviendas, y el programa 5, que es de redacción del libro del edificio existente y para la redacción del proyecto. Todos estos programas ya están finalizados, o sea, en la presentación de las solicitudes ya terminaron, la última, que fue el programa 3, terminó este pasado 30 de diciembre de 2023. Y ahora lo que estamos haciendo estamos volcados en la revisión de las solicitudes. Aún así, todavía seguimos teniendo en la oficina llamadas de teléfono de algún despistadillo que sigue pidiendo subvenciones para el cambio de ventanas o para la colocación de un SATE. Que eso no está incluido dentro de los fondos que se aportan, las subvenciones, ¿no? Sí, esas actuaciones son las que se harían. Lo que pasa que como está cerrado ya el proceso, pues evidentemente ahora ya no vamos a presentar nada. Las subvenciones que estaban destinadas en la Comunidad de Madrid ya se han agotado. Se ha finalizado el plazo, no se han agotado. No todavía tenemos ahí hemos conseguido agotar todas las subvenciones, pero sí se ha cerrado el plazo y ya no pueden entrar más solicitudes. A ver, pero con las que han entrado se agotará. Eso es. Esa es la idea que yo tenía. Sí, seguro. Vamos, hay solicitudes muy por encima de la cantidad dotada. Y se me ha quedado antes una cosa por decir, que es que el problema que tiene la rehabilitación y la energética en concreto es que no es una cosa que los vecinos de una comunidad perciban como absolutamente necesaria. Es decir, si se rompe el tejado, los canalones o las bajantes o lo que sea, pues los vecinos consideran que hay que hacer la obra o si hay que poner un ascensor incluso. Pero claro, rehabilitar energéticamente es un poco hablarles de un imponderable a futuro, ¿no? En el futuro vais a ahorrar
en vuestro consumo energético y tal. En fin, esto cuesta. Y entonces, ahí hay una barrera de entrada a explicar esto. Y además para los administradores es una carga de trabajo adicional muy importante. Entonces también hay que contar con que los administradores pues movilizan adecuadamente a las comunidades de propietarios, que muchas veces los propietarios ni confían en el administrador o no se fían de su presidente. Entonces hemos hecho una labor, la verdad, un poco en fin, titánica en atender a vecinos que venían a la oficina y claro, eran consultas de 40 minutos o una hora, porque te preguntaban absolutamente todo, de arriba a abajo, porque van a meter ahí un dinero que posiblemente no tengan y que lo tengan que financiar y querían saber un poco que todo estuviera bien. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Para estar bien informado. Para entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Pues estamos de vuelta, después de la publicidad tan necesaria, pues ya estamos aquí otra vez, ¿verdad? Pues sí, estamos poniendo de manifiesto encima de la mesa varias cosas. Susana ha hablado de que hay 3 líneas específicas para obtener subvenciones. Efectivamente, una es la que hace referencia a la eficiencia energética y además, ¿verdad? No nos habéis dicho, me da igual, Susana, Jorge, el que queráis, que dependiendo del grado de eficiencia, del ahorro, digamos, energético que se consiga, así las subvenciones van subiendo, ¿verdad? O sea que pues, hay un momento en que se puede llegar, no a subvencionar el 100% de la obra, pero sí una cantidad muy importante. A lo mejor el 60 o hasta el 70% del gasto invertido, el coste invertido en la actuación para mejorar la eficiencia, se puede conseguir de subvención, ¿no? Sí, hasta el 80%. Con unos límites, lógicamente, por vivienda que oscilan entre los 18 y los 21.000 euros, depende también, en fin, el área de rehabilitación en el que estés trabajando. Pero va en función del nivel de eficiencia. Si consigues mejorarlo en un 30%, te dan un 40% del dinero gastado, invertido. Si pasa del 60%, te dan el 65% de la inversión. Y si pasa, entre el 30 y el 40%, te dan el 65%. Y más del 65% te dan el 80%. ¿Vale? Con un límite, ya te digo, de una cantidad 18.000, el general del programa 3 son 18.000 euros por vivienda, más luego ayudas adicionales para retirar el amianto que exista en las comunidades. Hay declaraciones especiales de vulnerabilidad para aquellas personas que no tengan ingresos, en los que se cubriría el 100% de la inversión con un límite también de 21.000 euros por vivienda. Y luego hay ciertas mejoras en aquellas áreas que se han declarado como barrios de rehabilitación preferente, que en Madrid hay unos cuantos, ¿no? Y en toda la comunidad hay bastantes. Estos todavía creo que alguno tiene abierta la convocatoria hasta junio, si no recuerdo mal. En la Comunidad de Madrid. Decidlo, aprovechar para decirlo, porque los que nos están escuchando, yo espero que se aprovechen de esta información y si alguno no sabía que hay subvenciones, fijaros lo que han dicho.
Jorge lo ha dicho en porcentaje, lo ha dicho muy bien, pero yo lo voy a simplificar muchísimo más, ¿no? Los que nos estáis escuchando, que sepáis que en determinadas condiciones, cumpliendo los requisitos del ahorro energético que se puede generar, una inversión, un gasto de 100 euros en esta actuación de mejora en la eficiencia energética podría dar lugar a que te subvencionen con 80. Es decir, que solo pagando 20 ya tendrían la actuación hecha. Bueno, y el límite estaría en el 100% del gasto, porque ahí estas ayudas del Next Generation son compatibles con otro tipo de ayudas, en concreto con las del Plan Rehabilita de Madrid. Entonces, la idea, en principio, era que cuanto más gastabas, más te subvencionaban y posiblemente menos pagaba cada vecino. Es decir, si tú hacías solo aislamiento de fachada, ¿no?, con lo que se dice un SATE, un sistema de aislamiento térmico, pues seguramente alcanzarías el 40%, pero si además ponías placas solares en el tejado para reducir el consumo de energía fósil, alcanzabas el siguiente escalón y además todo este porcentaje de subvención se extendía a otras obras de conservación. Pues si tenías que arreglar las bajantes o poner un ascensor o mejorar el sistema eléctrico, todo estaba subvencionado, siempre que lograras el ahorro energético. Entonces, la verdad es que no estaba mal parido o no está mal parido. Es decir, es bueno para los vecinos porque cuanto más cosas hacen en el edificio, menos les va a costar. Es bueno para el sector porque se contrata más obra a todas las empresas que están rodeando el tema. Y al final es bueno también para todos los españoles porque esto se paga con un dinero que viene de fondos europeos. Pero nos hemos cruzado con la subida de precios brutal del sector de la construcción, que yo creo que ha sido otro de los hándicaps, ¿no? Pero bueno, esto era imprevisible, está asociado a la guerra de Ucrania y yo no sé en qué momento, José Ramón sabrá mejor, si ya están los precios un poquito más estabilizados, porque ha habido ahí un momento locura. Sí, ha habido un momento. El coste energético ha bajado, es decir, desde la guerra de Ucrania, que llegó a ser prácticamente impagable, volvió a la normalidad en un momento determinado y ahora está repuntando con la crisis del Mar Rojo, es decir, está repuntando de nuevo. Para que os hagáis una idea, en el mes de enero, solo en el mes de enero, es decir, el índice energético ha subido un 9,5%, y la electricidad un 8% y el gas un 8,5%. O sea que se ha vuelto a disparar. Yo creo que si se resuelve el conflicto del Mar Rojo, volveremos a una normalidad de precios. El tema de los fósiles, el tema del petróleo, Brent, está controlado, no ha superado los $80. El tema del gas también ha vuelto otra vez, es decir, empieza a normalizarse hasta que y cuando se resuelva el tema de la crisis del Mar Rojo, volveremos a una normalidad de precios, hombre, con un incremento sobre el origen importante. Es decir, no nos podemos olvidar que lo que ha subido no va a volver a bajar. Es decir, lo que no va es continuar en cabalgadas hacia arriba como las que teníamos. Pero José Ramón, que lo ha dicho muy bien, se ha referido al coste de la energía, ¿no? Pero Jorge se estaba refiriendo al coste de los materiales y de la mano de obra. Es decir, que lo que antes costaba, imaginemos, cambiar unas ventanas por unas de aluminio, digamos con un mejor aislamiento, etcétera, 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 que antes costaba 100, pues se dice que como promedio entre la inflación y la guerra de Ucrania y los tipos de interés han podido subir como media un 35% el coste o más. Añade con la cabeza, dilo, tranquilo, o más, ¿no? Bueno, como medio un 35, a lo mejor un 40, un 45, ¿no? Pero de forma muy significativa. Es decir, que una actuación, sea de reforma o de obra nueva, que llevaba implícito coste de materiales y mano de obra, que costara ese 100 euros o 100.000 euros, pues a lo mejor después de estos acontecimientos, guerra, inflación, etcétera, se ha puesto en 140.000 euros, ¿no? Pues sí, es más caro, pero lo que ha dicho José Ramón también es muy cierto, me parece, ¿verdad, Susana? Y es que se han estabilizado, hasta donde yo conozco, se han estabilizado los costes, pero no han bajado. Es decir, que de 100 pasaron a 140 y probablemente se han estabilizado en el entorno de 135, 140, pero será muy difícil que los vamos a ver a 100 otra vez, ¿verdad, Susana? Todo lo que sube nunca baja. Entonces, yo, lo tengo clarísimo que los costes se van a quedar como están ahora y
se salve la situación que se salve mundial, la subida... Salvo una deflación, es decir, que entrásemos en una crisis económica, que es el único momento en donde los precios se tiran hacia abajo. O sea, una vez que tú alcanzas un nivel de precio, puede haber un más menos 5, como bien contaba Julián, se llegó a 140 y a lo mejor ahora estamos en 135. Pero esto no baja de aquí. Es decir, lo más que puede pasar es que si tardan en bajar los tipos de interés, es que vuelva a subir esos 5 que han bajado, porque además, es decir, la inflación lleva subida de salarios, hay determinados productos, es decir, que por producirlos cuesta más porque son materias primas y la mano de obra tiene una influencia importante y, por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Por eso es tan importante, es decir, coger el dinero y disponerlo cuanto antes, porque si cada trimestre que pasa o cada semestre que pasa, si el dinero vale menos. Sí, tienes 3.000 millones, pero si ha subido el 6% la inflación, ya no tienes 3.000 millones, tienes el 6% menos de 3.000 millones. En definitiva, es lo que vale ese dinero. Por lo tanto, ahí es donde hay que hacer esfuerzo las administraciones públicas. Y quiero antes de nada decir una cosa, estáis haciendo una labor encomiable, maravillosa. Es decir, sin vosotros sería imposible decir que la Comunidad de Madrid haya cerrado todo el capítulo y, como dice Jorge, sí, que va a haber de sobras de suficientes expedientes como para adjudicar el 100%, cosa que eso no ha pasado en el resto de las comunidades porque no tenían una ventanilla única. Sí, lo único que digo es, jolín, si a la vez de crear una ventanilla única, si hubiésemos creado una organización independiente que agilizase, hoy estaría ya no solamente en los expedientes dispuestos, sino que estaría el dinero ejecutado, sí, y hubiésemos tenido, es decir, muchos edificios rehabilitados y encima sí, hubiésemos dinamizado la economía, porque de momento el dinero sigue estando en las cuentas corrientes de quien esté, pero no han llegado todavía al mercado porque todavía no se han adjudicado y ese es el gran kit de la cuestión. Y si encima se han subido los precios un 40%, cuando lleguen va a haber llanto y crujir de lágrimas, claro. Sí, además es que estas subvenciones, como todas, entiendo, lo que subvencionan es el presupuesto inicial. Es decir, si una vez que te conceden la subvención los costes suben, a ti te van a dar el dinero que pediste, no lo que cuesta al final. Efectivamente. Pero Susana, yo creo además que vuestra oficina de rehabilitación, en definitiva, el colegio en su amplitud, no solamente hace esa labor, como dice José Ramón, impagable, loable, etcétera, de asesorar de cómo obtener las subvenciones, sino que además vosotros entiendo que también les asesoráis a las comunidades, a los que necesitan hacer una actuación de rehabilitación, porque sois en definitiva técnicos, ¿no? Tenéis los aparejadores o arquitectos técnicos, si algo hacéis es que sois los que sois capaces de ejecutar estas actuaciones, ¿no? Sí. También supongo que les dais asesoramiento técnico de cómo hacer la mejor obra, la que necesitan, al mejor coste posible, ¿no? Sí, a ver, el equipo de la oficina, bueno, y en general en la oficina ha participado todo el colegio y sin la participación de todos los compañeros del colegio y el equipo de la oficina que son, bueno, lo más, aquí pues no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros cuando entra un ciudadano, lo primero que te pregunta es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi vivienda con esta situación? Pues nosotros un poco le orientamos sobre las actuaciones que van enfocadas siempre a la mejora de la eficiencia energética. ¿Que aparte necesita otro tipo de asesoramiento? Pues también se le informa. Claro, porque el hecho de que no esté subvencionado no implica que vosotros no le deis el asesoramiento oportuno, ¿no? Oiga, no tendría sentido que usted haga una actuación para mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, en la envolvente del edificio, ¿no? Y sin embargo no aproveche para cambiar no sé qué, las ventanas o lo que sea. Oiga, bien, de acuerdo, solo porque se lo subvencionen, no, haga usted y consiga mejorar la eficiencia, porque esos son ahorros, como decía creo que José Ramón, a largo plazo, ¿no? Que igual no somos todos capaces de verlo. Es decir, sí,
tú me dices que me voy a ahorrar no sé cuánto en menos luz, en menos gas, en tal, pero ¿y cuánto? Pues seguro que sí, ¿verdad? Sí, y de hecho, tanto la página web de la Comunidad de Madrid, que por cierto era muy buena página, porque estaba muy bien ordenado los distintos programas de ayuda, los requisitos, la normativa, los anexos con los distintos modelos de solicitud, etcétera. Tanto esta página web de la comunidad como la de la oficina y como otras muchas, como la del Consejo General de la Arquitectura Técnica, pues tienen herramientas como son las calculadoras energéticas que te ayudan a, digamos, una primera visión de qué soluciones podían dar a tu edificio para alcanzar un nivel de ahorro determinado, ¿no? Y que esto, lógicamente, no impide que luego tenga que verlo un técnico, un arquitecto o un aparejador y hacer el cálculo correspondiente pues ajustado al edificio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la labor de los técnicos aquí ha sido fundamental, porque hay muchas soluciones que están medio estandarizadas, como pueden ser los sistemas de aislamiento térmico por fachada, ¿no? Los famosos ATES, en que las empresas instaladoras pues prácticamente lo tienen todo precocinado. Pero bueno, hay que hacer el análisis del edificio y ver si funciona. Y luego yo creo que una de las claves del éxito de la oficina ha sido contar con los agentes rehabilitadores de la Comunidad de Madrid, con buenos agentes o con grandes agentes rehabilitadores, como puede ser pues Smart Community, que es la agencia rehabilitadora del grupo HL, o yo que sé, Rehabiliterm, o en fin. Agencia R+. Sí, efectivamente, había como 8, 9 o 10. La figura del agente es muy importante porque a la hora de trabajar con una comunidad, el que venga alguien y te ofrezca un llave en mano, bien estudiado, que haya tocado todos los palos y que tenga de la mano un buen técnico, un buen redactor de proyecto, que solucione todos los problemas con la administración, con los vecinos, en fin, al final esto facilita que se consiga el objetivo. Lo que pasa es que también es verdad que los grandes agentes rehabilitadores van a edificios que ofrecen un suficiente volumen de negocio para poder desarrollar la labor, ¿no? Oye, yo te puedo hablar, en mi caso Pozuelo, la comunidad donde yo vivo. Es decir, me decía el otro día mi mujer que nos hemos reducido aproximadamente el 35% de la factura energética en lo que llevamos de invierno, porque el año pasado, no sé cómo el Ayuntamiento de Pozuelo, a través de A, B, C, D, pues es decir, somos un conjunto de viviendas, hay 130 viviendas, entonces ya ahí ya hay masa crítica. Parece que había interés y nos hicieron un piloto que ha funcionado absolutamente a las mil maravillas. Y fíjate que pues estamos hablando de 30% de la factura, o sea, que es que estamos hablando entre gas y electricidad en 300 euros por vivienda por el tamaño de la vivienda, o sea, y luego ahorrarte casi 100, es decir, es un dinero, Y eso es una obra pues muy interesante para un agente con un volumen, ¿no? Si son 100 y pico viviendas a razón de entre, vamos a poner, no sé, 13.000 y 18.000 euros de subvención, pues ahí hay 1 millón y pico de euros de obra, ¿no? Que interesa ya a muchos agentes del sector. Sí. Pues como saben nuestros oyentes, un poquito antes de esta hora, hacia la mitad del programa, pero hoy lo hemos dejado a ver si podía entrar, pero finalmente no le ha resultado posible. Digamos, el corte entre el primer bloque y el segundo, intercalamos lo que llamamos la noticia del día, ¿no? En este caso, no es del día de hoy, es del viernes pasado, pero es que venía a pelo, o sea, no había ninguna mejor que pudiéramos utilizar. La publicó una buena amiga de este programa y buena amiga personal, Rocío Regidor, que es la que es responsable de, entre otras muchas cosas, estas noticias inmobiliarias en el periódico digital de Objective, y publicó una que vais a ver, y ya de paso le doy entrada a Susana si le parece bien. Titulaba ella: los fondos europeos no llegan a las reformas, los visados de rehabilitación caen un 8,5%. En España, el 90%, ya lo ha dicho Susana, de los edificios son anteriores a la aprobación del Código Técnico de la Edificación, ¿no? Lo publicó, como digo, el viernes. Habíamos convenido con ella que ella entrara, como hacemos siempre, a decir, dar en directo esta noticia que venía, repito, al pelo del programa de hoy, pero bueno, le ha surgido un inconveniente de última hora. Es que los periodistas están dependiendo de la noticia y no ha podido, pero yo la doy por ti, Rocío, o sea que muchas gracias. Susana, ¿es verdad? ¿Han caído los visados de rehabilitación?
A ver, pero tampoco es por los fondos europeos. No. Han caído los visados de rehabilitación porque la situación es la que hemos comentado. La situación ha subido todo, las comunidades no se ponen de acuerdo y si no hay dinero, no hay financiación, pues no hay rehabilitación. Entonces, no vamos a echar la culpa de todo lo que ocurre en la rehabilitación y en la construcción a que los fondos europeos no salen adelante. Por supuesto. Entonces, es un poco pues la situación general. O sea, la rehabilitación no se rehabilita en España, digamos, o en Madrid concretamente. ¿Por qué? Porque hay que pedir licencias. Tú antes de rehabilitar, con fondos o sin fondos, tienes que adelantar cantidades de dinero que muchas veces las comunidades no lo tienen. Estamos hablando, por ejemplo, en la capital de Madrid, en el centro, son edificios muy antiguos con vecinos muy mayores. Y entonces no hay dinero. O sea, que los fondos han llegado para ayudar y evidentemente, como lo está diciendo nuestro compañero de tertulia, pues tienen que sacarlos adelante y tienen que estar los fondos disponibles. Si eso no ocurre, pues vamos a ver cómo gestionamos, pero no es culpa de que baje la rehabilitación. Ni muchísimo menos, y mucho menos de la oficina de rehabilitación. Está claro que además, cuando un edificio necesita rehabilitación, porque hay algo que no hemos dicho y que nos quedan 2 minutos, pero solamente decir muy breve y os doy la palabra medio minuto a cada uno, ¿no? Claro, es que algo que quizá no todo el mundo es capaz de entender es que cuando se rehabilita un edificio, el edificio gana valor. Sí, claro. O sea, no solo uno se ahorra costes energéticos, no solo recibe una subvención, sino que su edificio se revaloriza, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Medio minuto cada uno. Tan es así que pregúntele usted a Hacienda si hay que revisar el valor catastral de los edificios rehabilitados. Hay una declaración para los propietarios para que hagan la manifestación de esto y el IBI en su momento pues se adecue al nuevo valor del edificio. Sí, mejor no hablemos de la agencia tributaria ni de Hacienda. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy importante. Desde todos los organismos, desde todas las organizaciones, hay que reclamar velocidad a las administraciones públicas. A las que lo hacen bien, porque lo hacen bien, y a las que lo hacen mal, para que se pongan las pilas. Pero hay que agilizar que el dinero llegue cuanto antes, porque cada vez que pasa, se está perdiendo valor en las cuentas corrientes de donde esté ese dinero. Llegaron 3.000, si llegaron hace 2 años, se ha perdido el 20% del valor real de ese dinero que llegó. Susana, anímales a que vayan a la oficina de rehabilitación. Yo os animo a todos los ciudadanos y a todos los madrileños a que vengáis a vernos a la oficina de rehabilitación, o más bien ahora nos llaméis por teléfono. Estamos a vuestra disposición para daros información sobre el estado de vuestra solicitud y atender todos los requeridos y ayudaros al respecto. ¿Informarse y asesorarse es gratis? Totalmente gratuito. Y tramitarlo a través de la oficina también era gratis. O sea... Somos un chollo, o sea, así os lo digo. José Ramón, mañana vamos. Sin duda, vamos. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante esta charla con grandes especialistas y sobre todo el ánimo que os hemos dado de, oye, iros a donde sea, a la oficina de rehabilitación del Colegio de Aparejadores, la del Colegio de Arquitectos, a cualquier institución, id y aprovechar estos fondos que para eso nos los ha dado la Unión Europea. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.